Bienvenidos a tu programa Cristo Ahora Veo. Óigame, hoy en la casa, desde la iglesia en Aguada, tenemos a nuestra amiga y hermana, la pastora Wanda López. Y usted va a ver cómo el Señor desde niña le da la palabra, tan temprana edad como a los 8 años, hoy en día pastoreando y viendo y viviendo parte de esa promesa que el Señor le dijo. Usted no se retire y comparta la transmisión. Bienvenidos a tu programa Cristo Ahora Veo. Óigame, hoy en la casa nuestra amiga y hermana, la pastora Wanda López desde Aguada. Pero usted sabe una cosa, yo le pregunto acá en cámara que cuál es su versículo preferido y lo vamos a compartir con usted. Y usted sepa que Cristo viene y que antes de que Él venga, Él va a cumplir cada palabra que le dijo a usted. Y la palabra hoy se encuentra en Hebreos 11:1. Yo sé que usted lo ha escuchado, pero el Señor hoy se lo va a recordar. Y lee de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, caminando, marchando en fe, en que sus promesas son ciertas, son verdaderas y Él no miente, y que su mano de justicia solamente se va a extender para aquellos que lo honran, porque entonces Él te va a honrar a ti. Y asimismo ha honrado a esta dama que yo tengo aquí, que es un privilegio tenerla en el programa, la pastora Wanda, para decirte a ti que si lo hizo con ella, lo va a hacer contigo. Amén. Pastora, bienvenida, ¿cómo está? Hola, todo bien, gracias al Señor. Bendecida de estar aquí en esta hora compartiendo contigo. Amén. Y hoy usted puede decir: Cristo, ahora veo. Cristo, ahora veo. Ahora veo que está más cerca que nunca. Amén. Así mismo es. Sí. Pastora, ¿quién era Wanda antes de venir a los pies del Señor? Pues Wanda era, desde niña, mi familia de parte de madre le servía al Señor, aunque mi familia de parte de padre también le servía al Señor, pero desde otro punto, ¿verdad? Eran católicos, pero sí practicantes. Mas, sin embargo, mi familia de parte de madre siempre me llevaban a la iglesia y me inculcaban esos principios, esos valores, ¿verdad? Pero cuando iba a la iglesia de mi abuela, recuerdo, y de mis tías, una de las cosas que yo siempre traía a mi mente era las experiencias que yo veía de lo que ocurría en esa iglesia. Y era que me marcaban. ¿Qué edad tenía más o menos ahí? Aproximadamente yo tenía como 8 años. 7, 8 años. Y recuerdo que me daban palabras del llamado que yo tenía. ¿Y qué ocurre? Que yo me reía. Yo no podía entender ni visualizar, ¿verdad?, lo que se me estaba hablando. Si yo iba, si era tocada por el poder de Dios en aquel momento. Hay veces que como niña, ¿verdad?, me reía, pero seguí creciendo. Y aunque vivía con mi papá, porque yo no vivía, ese es otro testimonio, yo no vivía con mi mamá, hasta que luego nos entregan la custodia antes de los 9 años a mi mamá. Entonces, en ese momento, pues fue un momento donde más yo iba con mi tía a la iglesia, con mi abuela a la iglesia, a las campañas evangelísticas, y siempre se me daba el llamado que yo tenía, sin yo saber que era mi llamado. Y como yo en todo ese tiempo, yo comencé más o menos a los 9 años, casi 10 años, trabajando como modelos, los premios Paoli, trabajé con Fonofilm muchos años también. Entonces yo decía, yo sé que hay un Dios real porque yo lo podía sentir allí cuando iba a la iglesia, allí cuando recibía la palabra, temblaba, sabía que allí estaba Dios, que Dios era real, mas sin embargo me gustaba lo que yo hacía. Me gustaba ese tiempo que yo estaba en todo lo que tiene que ver la farándula, ¿verdad? Y eso me llenaba hasta que llegó un momento que hubo un confrontamiento, ¿verdad?, de algo que sucedió en mi vida, y ahí Dios me habla literalmente, y ahí es que vengo a los caminos del Señor. ¿Y ya qué edad tenías ahí? Ya ahí yo tenía 22 para 23 años. Santo Dios. ¿Ya ahí eras amiga del Espíritu Santo? Ahí comencé a ser amiga del Espíritu Santo, porque eventualmente, a pesar de que pasaron todos esos años donde yo seguía haciendo mi vida, mi carrera, lo que me gustaba en aquel momento,
yo sabía que había un Dios real. Y siempre en cualquier lugar que yo estaba, no importando, ¿verdad? Porque trabajé muchos años también en la administración de ARPE y allí había uno de los ingenieros, yo trabajaba en la oficina de los ayudantes del administrador y allí un ingeniero era pastor en Ponce, pero allí él me regaló una Biblia. Siempre habían personas a mi alrededor que yo sé que Dios las enviaba con un propósito, con una palabra, para que yo supiera que Él me estaba llamando y que Él estaba tocando la puerta, pero que muchas veces nosotros estamos esperando, muchas veces el cantazo, o no esperamos el cantazo, seguimos viviendo creyendo como que la vida va a seguir y que no vamos a ser confrontados con una verdad que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que tarde o temprano le vamos a servir porque hay alguien que clama. Había una abuela, había una tía, mi tía Milagros y mi abuela Esther, que falleció hace 3 años, pero era una mujer de oración, intercesora, que clamaba. Y hoy en día, pues, lo que Dios ha hecho es a causa de ese testimonio de la intercesión y el clamor de esa mujer de Dios. Wow, oiga lo que la pastora Wanda está diciendo, es bien importante. No te canses de orar, de interceder por los tuyos, porque el Señor en su momento lo va a alcanzar. Porque si el Señor, ¿verdad? A la corta edad de 8 años, una niña, le decían una y otra vez que tenía un llamado, yo me imagino la felicidad de los familiares suyos cada vez que decían, esa niña el Señor dice esto y esto y esto, y le profetizaban, y verdad, y dentro de lo poquito que había vivido para ese tiempo, una niña, pues uno se reía porque desconoce tanto, pero hoy verla, usted transformada totalmente en Cristo, con una trayectoria que usted sabe de lo que es cámara, lo que es farándula, esa vida de farándula, volviendo allí, pero no es para profundizar, es vacía, porque en el momento era como, yo siempre doy el testimonio, en el momento te llena. En el momento estuve en muchos ámbitos, estuve también en una orquesta, hice muchas cosas, trabajé como modelo, pero en el momento me llenaba, en el momento lo hacía. Pero tras bastidores, cuando yo llegaba a mi casa me sentía sola. Hice esto, lo pude hacer, pero ¿dónde está la gente que verdaderamente dice que está conmigo? Santo. Había un vacío, porque hay un vacío en el corazón del hombre que solamente lo puede llenar Jesucristo. Hay una área que lo llenan los padres, lo llenan los hijos, lo llena el esposo, la esposa, el novio en ese momento. Mas, sin embargo, cuando somos confrontados y viene la soledad, porque vamos a dormir, vamos a la cama, vamos a la casa, allí no hay nadie, allí es que decimos, verdaderamente hay algo, no soy feliz. Frente a las cámaras era feliz. En el servicio era feliz, muchos años trabajando también con el Beauty Supply Imperial, muchos años haciendo mi trabajo, dando lo mejor de mí, pero cuando yo llegaba a mi casa, completamente vacía. Pastora, sabe que yo tengo bastante, gloria a Dios, ¿verdad? Por el favor y la gracia, y te envío un saludo a todos aquellos que me escriben, que me dicen, Migdalia, ¿cómo tú lo hiciste? Haciéndome amiga del Espíritu Santo, porque no hay manera. A mí me gustaría, ¿verdad?, que este tiempo usted lo tomara a esta cámara y usted le dijera a estas personas que no encuentran cómo acercarse al Señor para dar el paso. Gente que ama a Dios, gente con llamado, y todavía es la hora que no han despegado. Pues yo creo, mujer, hombre de Dios, ¿verdad? E incluso aquellos que no le sirven al Señor, que sé que nos están mirando, yo creo que es una oportunidad de que le des ese tiempo a Dios y recapacites. Hay cosas que pueden estar pasando en tu vida, diferentes cosas, porque las emociones siempre van a estar, ¿verdad?, trabajando con nosotros, esa batalla de la mente, pero hay un espacio que le tenemos que dar a Dios. Y es momento de recapacitar y decir, Señor, este es mi tiempo, este es el tiempo del cambio, este es el tiempo que tú puedes transformar mi vida. Hay veces que decimos, es que me gusta lo que yo hago, mas sin embargo, así yo decía, me gusta lo que yo hago, soy apasionada, doy lo mejor con lo que yo hago, pero cuando viene el momento de la soledad, yo sé que te pasa como me pasaba a mí. Ese momento donde ya no habían cámaras, donde ya no había ese servicio que yo daba que me gustaba, mas sin embargo, cuando yo llegaba sola a mi casa, estaba completamente vacía. Hasta me salían las lágrimas porque había un espacio que yo sabía que le pertenecía a Dios, porque desde pequeña me daban la palabra, desde pequeña me hablaban del Señor, desde pequeña siempre, mi familia siempre me decían, verdaderamente tú tienes que servirle al Señor, Dios tiene un llamado, acuérdate lo que te dijeron, acuérdate de la palabra, y me acuerdo bien claro en esa iglesia, Amelia en Cataño, ¿cómo olvidarlo? Allí verdaderamente aquel pastor Narváez
traía la palabra y me tocaba, me llenaba, pero quería hacer mi vida. Hoy te puedo decir a ti que puede ser que pasando todo lo que estés pasando, hay alguien que te ha dado una palabra. Hay alguien que te has encontrado, puede ser hasta en un supermercado, en una farmacia, en el lugar que estés en tu trabajo. Y lo que Dios está diciendo, estoy tocando la puerta, déjame entrar porque yo voy a hacerlo todo, yo voy a cambiarlo todo, yo voy a transformarlo. Dice la palabra que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Pero hay algo que siempre digo y siempre predico. Él la comenzó, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y yo creo que es algo sencillo lo que tenemos que hacer, es dar el primer paso. Eventualmente, cuando Él llega a nuestra vida, es un proceso donde nosotros nos vamos afirmando, vamos caminando, pero vamos de la mano con Él y Él nos va a ayudar y nos va a sacar de ahí. Amén, eso me gusta, por eso era que estábamos compartiendo ahorita, que yo le pregunto a ella cuál era su versículo preferido y nos fuimos a Hebreos 11:1. Es básico, tenemos que marchar, así como dice ella, solamente marcha. Amén. No tienes que ver la escalera completa, tú solamente da el primer paso y el Espíritu Santo va ahí. Hace lo otro. Exacto, Él hace lo otro, va cogido de la mano, Él te lleva con tu mano derecha, mira, Él te agarra como un niño. Amén. Y tú solamente ve marchando y ve confiando, porque Amén. Él lo va a hacer. Amén. Él va a cumplir su palabra. Hoy en día la pastora Wanda, pastora, estamos en Aguada, cuéntenos del ministerio. Estamos allí en Aguada, estamos bien gozosos, bien contentos por lo que Dios está haciendo. Por 20 y pico de años estuvimos en Añasco, pero estamos en la misma colindancia. De donde estábamos antes a donde estamos ahora, ya es Aguada. O sea, estamos menos de 4 minutos, ya estamos en Aguada. De Añasco, de donde estábamos, Aguada. Y verdaderamente lo que Dios está haciendo es maravilloso. Estamos orando, estamos creyendo, estamos intercediendo, estamos ganándonos vida, está llegando la gente, estamos discipulando, estamos ayudando a la gente, levantando a la gente, predicando a la gente y predicándole con la palabra de que Cristo está pronto a llegar. Y nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. ¿Para qué? Para dar lo mejor, para que la gente sea transformada, para que la gente no tenga religiosidad, sino que tenga un encuentro verdaderamente con Dios. Porque hay veces que decimos, no, es que tiene que ser así, es que tiene que ser asado. No, yo te digo, deja que Dios transforme tu vida y Él va a hacer el cambio completamente. Y eso es lo que Dios está haciendo. Cuando la gente llega, cuando los matrimonios llegan, que me vienen con el problemón de la dificultad, yo le digo, tú verdaderamente ¿quieres que ese matrimonio sea transformado, que tu hijo sea transformado? Hoy yo te puedo decir, dale la oportunidad a Dios. No se la deja a tu esposo, no se la deja a tu esposa, no se la deja a tu hijo, no, dásela a Dios. Porque cuando tú metes a Dios en el asunto, todo es transformado. Amén. Él te dice, yo te ayudo, desde ya vamos a trabajarlo. Y así hay muchos matrimonios en la iglesia restaurados y transformados, porque yo le digo eso. Yo no le digo, Dios lo va a cambiar, no. Yo le digo, dale la oportunidad a Dios, porque primeramente tiene que trabajar contigo, para entonces tú poder ver cómo Dios se va a mover a tu favor, trabajando con tu familia, tu casa y tus hijos. Mira para eso, ¿vio? Qué pelota de consejo. No es que Dios lo va a transformar, no, dale la oportunidad tú al Señor y Él se la va a dar en su momento. Óigame, nosotros ahora vámonos a una pausa, usted disfrútela, comparta esta transmisión, bendiga a otros, que Cristo ahora veo continúa. Amén. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Estamos de regreso a tu programa Cristo Ahora Veo y estamos compartiendo con nuestra amiga y hermana, la pastora Wanda, desde la iglesia en Aguada. Óigame, pastora, la importancia de recibir sin prejuicio, solamente demostrando los frutos y el más importante, el amor de aquella persona que el Espíritu Santo trae a las iglesias. Verdaderamente, yo digo que la persona cuando llega, nosotros específicamente, nosotros trabajamos con ella con amor, sin rechazo, porque viene mucha gente trastocada con muchas situaciones, diferentes situaciones de rechazo, ya sea por sus conductas en su vida actual o en su vida pasada. Pero el Señor como iglesia nos manda a nosotros restaurar, a nosotros levantar, a nosotros liberar
Y eso es algo que lo hace el Espíritu Santo a medida que nosotros vamos trabajando con la persona. Pero hay algo que la persona tiene que hacer, es decidir ser transformada. Porque no podemos ayudar a transformar a alguien si la persona no está dispuesta. Santo, es como dijo ahorita, sí, el que comenzó la obra la hace, él la perfecciona, pero él está esperando de que tú quieras accionar. Hay algo que tú tienes que ir caminando, es como un niño, el niño no empieza caminando, es gateando, moviéndose, dando vueltas, hasta que después se le va llevando a ayudarle en el camino a levantarse. Pues así mismo hacemos con cada uno de esos hombres y mujeres, no importando cómo lleguen. Es como el testimonio de mi hija, siempre yo diciéndole la verdad, pero Dios la levantó poderosamente y no importando que estuvo en esa conducta después de estar casada, caer en el lesbianismo, pasar tantas cosas, caer en el adulterio, cómo Dios restaura, cómo Dios levanta, no dejándole yo de decir la verdad, amándola, confrontándola con la verdad, pero levantándole, ayudándola al camino. Y así han llegado mucha gente. A través de lo que ella pasó, han llegado muchos jóvenes y mucha gente con esa misma situación. Sí. Y nosotros estamos ahí para levantar, para ayudar, para restaurar. Y nosotros recibimos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que muchas veces tenemos rechazo por aquellos que están en alguna conducta que en algún momento, alguna de esas conductas de diferentes personas, nosotros en algún momento pudimos haber tenido o alguien de los que nos rodea. Entonces nos olvidamos de lo que Cristo hizo y no podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Santo. Él echó todo al fondo del mar, Santo. El Señor. Pero nosotros tenemos que reconocer y entender que es tiempo de que nosotros tenemos que también recordarnos de dónde salimos, de dónde salió nuestro entorno para ser de testimonio y tener misericordia, para levantar al que llega caído, para levantar y restaurar a aquel que está hecho pedazo, ya sea por las diferentes circunstancias que lo rodean, por lesbianismo, homosexualismo, adulterio, fornicación, mentira, disensiones en la familia, alcoholismo, drogadicción, que muchos años trabajamos con eso, con muchos jóvenes, muchos matrimonios. Y verdaderamente el Señor nos llama para eso, para levantar, no mirando, es lo que yo le digo, Migdalia, lo que yo le digo a la gente que llega, yo no te veo como tú estás, yo te veo terminado. Santo. Porque así el Señor me lo muestra. El potencial que tiene tal persona es no lo veo como llegó, lo veo terminado. Eso me pasó hace muchos años con un matrimonio que amamos, que ahora están en Filadelfia, gente linda de Dios, y yo recuerdo cómo ellos estaban, yo recuerdo en el momento donde ellos estaban terriblemente en la adicción, mas sin embargo, yo los veía la obra terminada. Hoy en día son ministros, wow. Hoy en día Dios restauró esa familia, no importando cuán bajo cayeron, Dios restauró, Dios levantó. Y así como se le profetizó y se le dijo, le entregaron sus hijos, su familia restaurada, transformada, sus hijos casados y en bendición. Porque nunca vemos cómo está. Yo veo la obra terminada como el Señor lo vio en mí. Y esa es la iglesia de Cristo. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer, a levantar a la gente, levantar al caído, restituirlo, para que haya una transformación y haya una metanoia, que es un cambio de mente. Exacto. El Señor va a ir transformando a medida que nosotros trabajemos con esas personas, porque la gente cuando llega no sabe qué hacer. La gente cuando llega está distorsionada, están atadas en diferentes pecados, en diferentes vicios, desesperados. Y cuando nosotros podemos darle esa mano y decirle, el Señor te levanta, darle la oportunidad a Dios. Si tú le das la oportunidad a Dios, es lo que yo le digo, yo te voy a ayudar. Si tú le das la oportunidad a Dios, yo te voy a ayudar, porque la oración y la intercesión tiene un poder tan sobrenatural que va a levantar a cualquiera. Hay veces que nosotros vemos limitaciones en lo que nosotros vemos, en el caído, en el drogadicto, en el que tiene el espíritu de alcoholismo, en el que está en adulterio, en fornicación, en homosexualismo, en lesbianismo, y no sabemos que para Dios no hay un pecado más grande que otro, todos son iguales ante el Señor. Todos. Es nosotros darle la oportunidad para que esa gente sea restaurada, tocada, liberada y transformada, y el Señor nos ha dado las herramientas espirituales para poder contrarrestar eso y poder traer a la gente la libertad. Y lo más hermoso de lo que la pastora está mencionando es que muchos ya hemos caminado todo ese trayecto con la mano del Señor, y hay un detalle bien importante. Lo que ella dijo aquí, yo se lo recalco y en otros programas lo hemos mencionado. Si usted desea, la clave es esa. Si tú quieres ser libre, Él rompe la cadena. Él rompe la cadena. Entonces te da a ti el denuedo, la autoridad, para que entonces, ¿qué haces? Que levantes a otros.
ese es el cuerpo de Cristo. Exacto. Sin meterle piedra, o sea, las piedras no, somos puentes para ayudar a otros, para levantar a otros. Que si ella tiene unas destrezas, unos dones y a mí me falta desarrollarlo, ella me mentoree. Exacto. Ese es el cuerpo de Cristo. Exacto. Tiene que haber una unidad, tiene que haber un acuerdo. Ayer yo estaba dando una clase, ¿verdad?, con la Academia de Líderes que tenemos en la iglesia, y una de las cosas que yo le decía es que somos diferentes miembros. Yo le decía, mírese en los dedos de las manos, mírese en las manos, usted no es igual, yo no es igual, pero yo te necesito y tú me necesitas. Tenemos que estar en unidad, y eso es lo que el Señor hace. De donde el Señor verdaderamente transformó mi vida, ese encuentro que yo tuve con el Señor, ese choque que yo tuve con el Dios, tuvo que ocurrir algo en mi vida para que yo despertara, pero Dios lo hizo de una forma sobrenatural. Porque cuando el Señor me llama, cuando aquella noche a las 11:47 de la noche yo tuve ese encuentro con Dios, vino a cambiarlo todo, porque desde ese momento todo cambió. Hay veces que la gente dice es un proceso, sabemos que es un proceso, pero yo creo que Dios lleva acelerado a la gente con aquellos que Dios tiene un propósito, pero aquellos que se dejan moldear. Porque yo recuerdo bien claro aquel día donde Dios, escucho la voz, estoy planchando a las 11:47, había tenido una pequeña discusión con mi esposo, él trabajaba en ese entonces en San Juan y viajaba todos los días, era para Aguadilla y para San Juan, y yo recuerdo que había pasado una situación y yo escuché la voz de Dios, literalmente, y ese día, cuando yo escucho esa palabra que me dice, yo voy directamente al cuarto, pero él estaba durmiendo. Y yo dije, espérate, yo voy a hacer algo, él se está haciendo. Voy y me voy por el piso, me quito los zapatos y voy poco a poco, arrastrándome hasta el cuarto para ver si era él, pero él estaba roncando. No era él, era Dios mismo. Y ahí comienzo a tener una experiencia sobrenatural con Dios, donde yo estoy planchando, se había ido la luz, se había ido el agua, había llegado, yo estaba planchándole, que yo no sabía planchar, porque en mi casa siempre había una persona que se le daba lo de planchar, más sin embargo, él es el que plancha, yo no sé planchar. Y yo estaba haciendo lo que podía, más sin embargo, allí yo estaba planchando y yo siento como cuando uno va a un elevador que cae en un piso y hay como un stop. Ajá. Yo sentí eso mismo y ahí yo me vi saliendo de mi cuerpo y llego al techo de mi casa y ahí vuelvo y me pasa como lo del ascensor y me veo abajo planchando. Y ahí él comienza a hablar conmigo. Y desde ese día que yo tuve un encuentro con él, mi vida cambió completamente. Un antes y un después. Un antes y un después, así mismito. Yo dije, desde hoy te voy a servir. Porque él me hablaba y me confrontaba. Yo te traje a ti con un propósito. Esto lo permití yo. Es tiempo de que me busques. Porque yo comenzaba a decirle, Señor, yo sé que tú eres real, por favor, ayúdame. Porque yo sabía lo que era la oración, porque escuchaba a mi abuela, porque iba a la iglesia. Más sin embargo, oraba cuando me acordaba. Leía aquella Biblia que me regaló aquel ingeniero Cordero, pastor en Ponce, y yo la leía de vez en cuando. La tenía abierta. La leía de vez en cuando, mas sin embargo no había reconocido que Jesucristo es el Señor, mas sin embargo todo lo que me estaba pasando, pues yo oraba al Señor como yo entendía, mas sin embargo Él me decía, eso nada más no es lo que quiero contigo, yo quiero hacer algo grande contigo, pero lo que yo quiero hacer contigo no es como tú quieras, no es en el momento que tú quieras, tiene que haber una disposición en tu corazón para entonces que yo pueda hacer todo lo que yo voy a hacer contigo. Y desde ese entonces yo le dije, Señor, te voy a servir y voy a comenzar a buscar una iglesia, y eso hice, comencé a buscar una iglesia, fui a diferentes iglesias, pero me hablaban muchas cosas, pintura, ropa, lo que se veía, se cambiaba el mensaje, más sin embargo, un día viendo la televisión, allí había una pastora que fue la que me formó, que todavía la sigo amando. Ella no está pastoreando, aunque está sin iglesia, ¿verdad? Pero está trabajando. Yo digo que es un apóstol también, la pastora Reina Esperanza Pérez, que es una pastora que también conoce nuestra apóstol, nuestra cobertura. Y esa mujer fue la que me formó, una mujer dominicana que Dios usó extraordinariamente. Comencé a asistir y ahí me quedé hasta que di todos los frutos. Y ahí es que el Señor ¿verdad? Ella ve lo que Dios está haciendo en mí y me dice, tú tienes un llamado poderoso, y ahí en meses Dios comenzó a trabajar conmigo y ya en meses yo estaba predicando la palabra del Señor. Amén, porque te metiste en la obediencia. Me metí en la obediencia, obedecí y le dije, desde este momento yo te voy a servir. Cuando decimos voy a servir al Señor, es momento de nosotros activarnos y hacer lo que tenemos que hacer. No podemos dejarlo para después, no podemos dejarlo, déjame ver. Tenemos que activarnos porque hay algo que Dios quiere entregar y hay algo que Dios quiere hacer, que para eso nos ha llamado,
porque estamos separados para Dios, para cumplir un plan, propósito específico, porque hay alguien que necesita de eso que cargamos que Dios ha puesto en nosotros. Dios mío, qué hermoso. Ya usted puede ver, usted puede disfrutar lo que es tomar una decisión radical. Si te vas por lo radical, que es lo que se supone que uno haga, irse radical, si Cristo se te reveló, si Cristo ya te marcó y tú has venido viviendo todas esas experiencias y llega el momento que Él te confronta y te dice, se acabó, ahora yo te voy a empoderar y ahora yo te voy a procesar y ahora yo te voy a capacitar para enviarte. Entonces uno sigue marchando, como decíamos ahorita, en Hebreos 11:1, por fe. O sea, no es por vista, es por fe. Tú solamente sigues marchando, porque el Señor, el que comenzó la obra, como estaba diciendo, lo va a perfeccionar. Usted solamente permanezca, porque el Espíritu Santo está presto para ayudarnos 100%. Pastora, ¿algo más que tenga que decirle a nuestra audiencia? Verdaderamente que Cristo cambia. Amén. El Señor es el dador de la vida, Él es el que transforma. Lo que siento en mi espíritu, a ti mujer, a ti hombre, a ti joven, no sé por qué estás luchando, no sé por qué estás creyendo, no sé qué estás viendo, que puedas decir, no sé qué hacer. Hoy yo te puedo decir, dale la oportunidad al Señor. Es el momento de clamar, es momento de orar. Yo digo que eso es innegociable. Hay gente que puede orar por ti, pero la oración tiene poder. Soy un vivo ejemplo de eso. Mi abuelo oraba por mí, intercedía, clamaba. Yo aparece entonces, luego en el 96 ya mi mamá ya le servía al Señor. También es una mujer de oración que clama y ora. Y la oración es lo que ha transformado mi casa, mi familia, mis hijos, la iglesia. La oración y la intercesión trae un rompimiento sobrenatural donde hace que tú te confrontes en el mundo espiritual y tú puedas trabajar para el reino de Dios. Porque eso es la oración, nosotros servir a Dios, trabajar para Él, porque Él lo que busca es hombres y mujeres que quieran trabajar para el reino. Si trabajamos para Él, dice la palabra que Él va a hacer la obra. El Señor lo que quiere es que el reino del Señor, el reino de Dios se manifieste aquí ahora. Y cuando hay manifestación del reino de Dios, va a haber liberación. Va a haber oposición, pero va a haber liberación, va a haber sanidad, va a haber prodigio, va a haber milagro, va a haber sanidades sobrenaturales, porque cuando hay oración tiene que haber un rompimiento. Es una atmósfera completamente sobrenatural cuando nosotros oramos, intercedemos, porque hay oposición, pero el Espíritu Santo está contigo y te va a dar la victoria. Amén. Y dicho esto, vamos a culminar, ¿verdad?, con esta excelente entrevista de testimonio que le hemos hecho a la pastora Wanda, y sepa que el Señor lo va a hacer. Pastora, gracias por habernos acompañado. Amén, amén. Claro que Óigame, sí. usted no se retire, vamos a la palabra de bendición, será hasta la próxima. Bendición. Dios te bendiga, mi nombre es la pastora Dalia Sierra y hoy quiero traerte una palabra directamente desde el corazón de Dios a tu corazón. Cuán difícil se nos puede hacer a cada uno de nosotros creer en algo que nosotros no estamos viendo. Cuán difícil se nos hace poder confiar en alguien que todavía no conocemos 100%. Es muy difícil, pero que el Señor en esta hora te dice, mírame a través de los ojos de la fe. Yo quiero tomar el control de tu vida, quiero que sueltes todos tus pensamientos, quiero que sueltes todos tus problemas, para que le sueltes todos tus planes, porque dice la palabra que sus planes son mejores que los tuyos. Suéltale aún a tus decisiones, porque Él te dará la respuesta a cada una de tus decisiones, pero tienes que soltar. Tienes que soltar todo aquello que has agarrado con tan fuerza, que no lo quieres soltar, pero que le dices al Señor, Señor, yo te lo suelto, pero tan pronto das la vuelta, vuelves a coger el problema. Y el Señor te dice en esta hora, suéltalo, suéltalo, que yo te ayudaré. En todo lo que el Señor va a hacer contigo va a ser maravilloso. Suelta tus planes, suelta tu vida en las manos del Señor. Dios te bendiga. Óigame, hemos hablado del Dios que cumple su palabra. Usted bendiga a los suyos, bendiga a sus familiares, porque sepa que así como el Señor habló en Hebreos 11:1, esa palabra también es para usted, para los suyos y para todo aquel que se acerque. Sea puente, bendiga a los otros.